Bueno, buenos días o buenas tardes. Como todos ustedes saben, yo estoy en Israel. Tenemos 6 horas de diferencia. Ahora son las 6:30 de la tarde, con lo cual vale decir buenos días, buenas tardes. En este video vamos a ver un poco una cuestión de diseño pedagógico que es bastante pertinente para trabajar con, digamos, en principio bastante pertinente para trabajar en cualquier formato, pero en particular es muy pertinente para trabajar con herramientas digitales y, como estamos viendo en esta parte del curso, con herramientas de inteligencia artificial. Este es un diseño que se llama Understanding by Design, que fue, digamos, en particular fue puesto público y creado por Wiggins. Ustedes van a tener la bibliografía después en esta clase, en esta unidad. En español lo llamamos diseño invertido y, y acá iniciamos. Eh, Espero que estén viendo, sí, están viendo, digamos, en este momento la pantalla compartida. El diseño invertido, otro modo de organizar una propuesta de enseñanza. Y entonces, en esta clase o en este video les quiero presentar la propuesta de diseño invertido como una modalidad efectiva de planificación basada en productos de aprendizaje. Y la idea es proponer un espacio de reflexión e intercambio acerca de las oportunidades que esta propuesta significa para el mejoramiento de la enseñanza. Ustedes van a eh, utilizar esta propuesta en particular para el trabajo final del curso, en donde les voy a pedir una unidad de aprendizaje. ¿Para qué sería un sílabo? Porque en realidad estamos hablando de una manera diferente de organizar un sílabo. Entonces, ¿para qué sirve el sílabo? El sílabo es un contrato, es el contrato que el docente le propone abiertamente y por escrito a sus alumnos. Es también un auxiliar para docentes y alumnos, o sea, el contrato sirve para que digamos, para ver si se cumple, y en caso de que no se cumple, hay algo escrito que indica que esto debería haber sido de esta manera y no de la otra. Es una declaración sobre cuáles son las destrezas y los contenidos que los alumnos van a adquirir en el curso. Para el docente es una manera de darse a conocer públicamente. Y también el sílabus es una especie de, digamos, la posibilidad está en la posibilidad de aprender de otros docentes, una especie de moneda de cambio o de tarjeta personal, profesional, que tienen un profesor y que lo puede intercambiar con otras tarjetas profesionales equivalentes. En este caso, eh, ah, en un curso, ¿cuáles son los objetivos? ¿O qué? Perdón, no cuáles. ¿Qué son? ¿Qué es un objetivo de curso? Cuando yo escribo los objetivos, ¿qué es lo que son? Francamente, mi experiencia como director de un colegio secundario en Argentina durante muchos años, coordinador de una escuela primaria en Argentina, director de una maestría universitaria en la universidad y subdirector, director, codirector, digamos, de esta especialización, pero menos en este caso, en nuestra especialización, pero más en otros ámbitos. eh, Frecuentemente yo me encuentro con objetivos que tienen poca valía eh, instrumental. Si son objetivos enunciados, bien formulados, pero inclusive con poca expectativa del mismo docente o del mismo profesor de que se vayan a cumplir. Y cuando la expectativa ocurre, en realidad no siempre uno se preocupa de que se hayan cumplido. Entonces, ¿qué son los objetivos? Es una declaración general de las intenciones del curso en materia de enseñanza, tomando en cuenta el lugar del curso en la formación general del alumno. O sea, cuando uno
formula objetivos, tiene que pensar qué pasa con toda la formación y cuál es el lugar del curso en su formación general, tomando en cuenta que mi curso no es el único, posiblemente no es el primero ni es el último, tener noción de esto. Se desprende de una concepción imperante sobre el alumno ideal. O sea, ¿qué es el alumno ideal que se propone en el programa? ¿A dónde apunta? ¿A lo cognitivo, a lo afectivo, a lo ético? ¿Qué tipo de equilibrio hay entre estos aspectos? ¿Quién es el graduado ideal que sale de mi escuela, de mi aula, de mi programa? ¿Qué es lo que yo espero que sea? Y por otro lado, explicitan las intenciones del docente de la institución en cuanto a los beneficios que el curso le va a proporcionar al alumno. Por supuesto que este PowerPoint ustedes lo tienen disponible en el web. ¿Cuáles son? Hay dos grandes modelos de enseñanza. Uno que es el basado en el alumno y el otro que es el basado en el docente. Esto no refiere a la calidad del modelo, porque en muchos casos docentes que trabajan en lo que sería en el modelo basado en sí mismos obtienen mucho mejores resultados y son mejores docentes que aquellos que eh, trabajan con el otro modelo. El modelo basado en el alumno es aquel en donde el alumno está en el centro y donde mis recursos y el programa y el sílabo están enfocados a las características particulares y necesidades particulares del alumno. Es lo que se llama el Learner Orient. Ahí no debería decir directo, debería decir orient. En cuanto al basado en el profesor, digamos, el profesor lo que hace es tomar en cuenta sus propias capacidades y a partir de eso trata de ejecutar la mejor clase posible. Obviamente que el profesor toma en cuenta a qué alumno les da, qué edades, etc. Y por supuesto que en el otro también. El profesor toma en cuenta sus capacidades. Pero estamos hablando acá de dónde están puestos los énfasis, dónde están puestos el acento. En el modelo Understanding by Design, el diseño invertido, hay tres pasos necesarios. El primer paso, y tomen esto en cuenta porque acá, después, en mi experiencia, acá es donde se cometen muchos errores. Empiezo primero por decir cuál es el resultado de mi enseñanza, qué quiero lograr. Y cuando yo digo resultado, no digo que comprendan un texto. Eso no es un resultado de enseñanza. Un resultado de enseñanza es algo concreto. Es decir, que escriban un artículo, un artículo de opinión sobre tal tema. ¿Entienden la diferencia? No que entiendan un artículo de opinión, que lo produzcan, que produzcan un objeto, que produzcan una unidad de aprendizaje. Después les voy a dar ejemplos. Entonces yo empiezo por ahí, empiezo diciendo qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero que los estudiantes hagan. Después voy a determinar cómo voy a saber que esos resultados se logran. Es decir, cuáles son las actividades necesarias que yo voy a llevar a la práctica para que esos resultados ocurran. Es decir, qué actividades hago si yo quiero que nuestros estudiantes escriban un excelente artículo de opinión sobre el problema climático, el problema del cambio climático. Entonces tengo que darles varios pequeños varios pequeñas actividades previas, lo que sería eh, eh, los andamiajes previos en términos de Brunner, para que lleguen a producir eso.
Y por último, voy a diseñar mi plan de instrucción tomando en cuenta eso, el resultado esperado y las actividades, los pasos que va a ir dando cada alumno para llegar a eso. Entonces, fíjense, cuando yo trabajo en la práctica, yo empiezo al revés. Empiezo, a ver si acá me da, no. Empiezo por seleccionar los contenidos, o sea, por seleccionar cuáles son los contenidos, después diseño las actividades, después pienso la consigna principal que le voy a dar y por último pienso en cuál es el resultado que yo quiero. Pero en el modelo del diseño invertido, empiezo por este lado, empiezo por el lado derecho. Es decir, primero empiezo por los resultados esperados, es decir, qué es qué es lo que los alumnos van a poder hacer. Después voy a la consigna, es decir, cómo sabemos que los alumnos saben hacer eso. En tercer lugar, voy a las actividades, es decir, voy diseñando las etapas intermedias requeridas para producir lo que es la consigna principal. O sea, la consigna principal es la consigna que dice que me manda a hacer el resultado esperado. Y por último, selecciono los contenidos. O sea, cuando yo ya sé que yo quiero que produzcan al final del curso un artículo de opinión respecto de la problemática del cambio climático, entonces busco los contenidos que los lleven a hacer eso y no otros contenidos. ¿Cómo uso el modelo para mejorar mi propuesta? Entonces, en primer lugar, si yo tengo una propuesta previa, en primer lugar, respecto a los resultados esperados, lo que voy a preguntarme a mí mismo como profesor es qué es indispensable que los estudiantes sepan hacer al final del curso. Les di un curso sobre alfabetización y inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que pienso yo y ustedes como estudiantes, pero que a su vez son docentes, y seguramente la mayoría de ustedes están en aulas? ¿Cuál es el resultado que yo quiero, al cual yo quiero que ustedes lleguen? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan hacer al finalizar este curso? Cuando vean el trabajo final, si es que ya no lo vieron, van a juzgarme, van a juzgar mi propio diseño. ¿Cuál es la consigna principal? Hay objetivos importantes que no tomamos en cuenta. O sea, me pregunto, escribo la consigna y digo, ¿hay algo que me perdí? ¿Hay algo que se me escapó? En el diseño de actividades hay consignas cuyos resultados son decepcionantes en las actividades intermedias. Esto lo voy a saber a lo largo del curso. Y por último, la selección de contenidos. Los contenidos que seleccioné contribuyen al cumplimiento de la consigna principal, son todos indispensables, porque en realidad prefiero un curso más conciso, con menos textos para leer, pero que todos los textos sean significativos para leer la consigna, digamos, para producir, digamos, el resultado esperado. Ejemplos de producto de aprendizaje. Formular y presentar un ensayo. En un ensayo, la concepción de la metodología de investigación-acción. Desarrollar una unidad de estudio. Presentar una exposición teórica. También hay que preparar una exposición y le tengo que dar todo lo que tiene que tomar en cuenta la persona que va a hacer una exposición. Redactar una propuesta de investigación, etcétera. Lo que yo les di también, es decir, redactar un artículo de opinión sobre tal o cual cosa. ¿Cómo voy a evaluar un sílabo? 4 o 8 productos aprendidos. Estos son ejemplos de aprendizaje, son medibles en términos de formación, evaluación formativa, están relacionados con los productos de aprendizaje. Los productos de aprendizaje son adecuados para el tiempo que se pueda lograr. Los resultados de aprendizaje se centran en habilidades de orden superior, muy importante. Es decir, no quedarse en habilidades de orden inferior como comprender, memorizar, etc., sino en
habilidades de orden superior como analizar, comparar, elaborar, contrastar. Bueno, ustedes mientras yo hablo seguramente lo están viendo. Y bueno, y con esto, digamos, de alguna manera terminamos digamos, esta exposición, que es una primera exposición. Yo les propongo que lo piensen cada uno de ustedes, aunque no lo hagan, en su programa de estudio. Piénselo como un ejercicio intelectual, como un ejercicio práctico. Y piensen también que posiblemente el trabajo final va a anda por ese lado, o sea, con la posibilidad de mejorar una propuesta de aprendizaje. Traten de eh, profundizar en esto, consulten todo lo que necesiten consultar y, y tírense a la pileta, porque en realidad siempre se van a tirar una pileta con agua y la única manera de aprender es, como dice el viejo principio, ensayo-error, probar, revisar, evaluar, analizar, volver a probar, etc. Bien, con esto terminamos y que tengan, como les dije, una excelente tarde.